Joel capítulo 2, versículos 25 en adelante. Joel capítulo 2, versículo 25 al 27 dice la Biblia, dice la palabra de Dios, dice, y os restituiré, diga conmigo, y os restituiré los años. Diga al que está a su lado, y os restituiré los años. Dice, que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Pero mire, póngale mucha atención a esto que sigue. Mi gran ejército que envié contra qué? Vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Yo quiero pedirle que se lo lea al que está a su lado. Dígale. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Cuántos creemos que este es un tiempo de restitución? Mira, la palabra de Dios es poderosa y concretamente el libro de Joel me llama mucho la atención. El libro de Joel es un libro que aún los eruditos no se han puesto de acuerdo sobre la fecha en el cual fue escrito. Algunos eruditos dicen que fue escrito antes del exilio, del primer exilio del pueblo de Israel. Otros eruditos hacen alusión a que fue posterior al exilio y tiene temas muy importantes, pero el tema central del libro de Joel es el arrepentimiento. Pero también es un libro poderoso porque es un libro que le habla a nuestro pasado, es decir, le habló al pueblo de Israel. El anuncio del profeta Joel era un anuncio de arrepentimiento al pueblo de Israel, que se arrepintieran de sus malos caminos. Usted observa en el Antiguo Testamento un patrón. El patrón es el siguiente. Recordemos cuál es el antiguo pacto. El antiguo pacto es un pacto entre Dios y un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? ¿El pueblo de qué? De Israel. Y hubo un pacto en el cual Dios sería el Dios del pueblo. Y ese pacto continuaba diciendo que el pueblo era el pueblo de Dios. Y Dios entregó una garantía de ese pacto. ¿Cuál era la garantía? La tierra prometida. Dios les entregó la tierra. Pasaron por el desierto. Entraron a la tierra prometida. Dios les dice que establezcan 12 piedras para que las nuevas generaciones no se olvidaran de lo que Dios hizo por ellos. Y ellos entran en la tierra. Es decir, hubo una generación de conquista. Pero esa generación murió. Y esa generación no atendió al llamado que les hizo el Señor de que recordaran a sus nuevas generaciones lo que Dios había hecho con ellas. Y se levantaron generaciones posteriores a la conquista. Generaciones que no vieron con sus ojos lo que Dios había hecho por ellos. Generaciones que no habían visto que Dios les había entregado la tierra. Y empezaron a servir ídolos falsos. Empezaron a seguir los dioses de los pueblos cercanos. Y empieza a haber un patrón en el que les estoy hablando, un patrón en el cual el pueblo adora ídolos, viene un juicio, inicialmente Dios levanta un juez, viene arrepentimiento y empieza un ciclo que vemos con los jueces, un ciclo que vemos con los reyes, un ciclo que vemos con los profetas. Y aquí estamos en ese contexto, un contexto donde se acerca el exilio, donde definitivamente Dios les quita la tierra, la primera diáspora.
Pero el anuncio del profeta es un anuncio al arrepentimiento que provoca la restitución. Pero cuando llegamos a este texto, es un texto posterior a la solicitud del arrepentimiento, a la declaración de arrepentimiento del profeta. Es cuando habla acerca de que Dios restituiría los años que comió las plagas. Pero antes de eso quiero preguntarles, ¿quién envió la plaga? Dios. ¿Quién envió la plaga? A ver, háganle caso al pastor Diego. Las plagas las envió Dios. Mire, no las envió Satanás, las envió el mismo Dios, dice el texto, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi ejército, dice Dios, y yo envié contra vosotros. Primero, ¿quién envió la plaga? La envió Dios. ¿Por qué envió la plaga? Porque se habían apartado, porque había pecado, porque había maldad, porque había idolatría. Pero también habla del arrepentimiento y que el arrepentimiento provoca restitución y ya vamos a ir hacia allá. Pero rápidamente, le habló a nuestro pasado, le habló a nuestro pasado el profeta Joel, al pueblo de Israel. Le habla a nuestro presente, porque en ese capítulo es hermoso y yo le invito a que usted lo lea esta noche o cuando tenga tiempo. Este micrófono está como molestando. O cuando tenga tiempo, porque tiene una inflexión interesante el capítulo 2. Primero habla de arrepentimiento, después habla de restitución y después habla del Espíritu Santo de Dios. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y eso es lo que reitera el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo en Hechos, repitiendo literalmente lo que profetizaba el profeta Joel en Joel capítulo 2, diciendo, esto fue lo que dijo el profeta Joel, lo que ustedes están viendo con sus ojos. Esta gente no está borracha. Esta gente está llena del Espíritu Santo cumpliendo la profecía del profeta Joel que dice que después de esto mi espíritu será derramado. Ese es nuestro presente, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia de Cristo, que somos todos nosotros y tenemos al Espíritu Santo y hemos sido bautizados en fuego, como decía Juan el Bautista. Pero también el profeta Joel le habla a nuestro futuro. Uno de los temas centrales del escrito del texto del profeta Joel hace alusión al día del Señor, en el cual grandes y chicos, todos nosotros nos presentaremos ante el juez del universo, ante el Dios. Joel le habla a nuestro pasado, Joel le habla a nuestro presente, al tiempo de la iglesia, a este tiempo que está el Pentecostés hasta hoy, y le habla a nuestro futuro, cuando tú y yo cara a cara le veremos. Pero no me cabe la menor duda que todos los que sí hemos sido lavados por la sangre del Cordero, Él dirá de nosotros, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Oh, aleluya. Después de esa un poco larga introducción, ahora sí quiero entrar en el tema del tiempo de la restitución, porque yo creo firmemente y clamo al Señor. Y he orado estas semanas, estos meses. Llevo varios meses estudiando esto, más o menos unos 3 meses. Y mi oración todos los días es que el Señor traiga restitución en este nuevo tiempo a la iglesia en Bogotá y en Colombia en el nombre de Jesús. Lo primero que te quiero decir del tiempo de restitución es que no menosprecies la semilla. Dile al que está a tu lado, no menosprecies la semilla, ni ignores el sembrar. No menosprecies la semilla. Es importante entender esto. Nosotros debemos entender la importancia de la semilla.
Nosotros no podemos menospreciar la semilla, porque mira lo siguiente, la semilla tiene dentro de su ADN la capacidad y el poder de producir un árbol gigantesco. ¿Tiene la capacidad o no? En su ADN tiene la capacidad de producir un árbol gigantesco. Eso dice la Biblia cuando habla del grano de mostaza, que produce un árbol gigantesco, el más grande. Y yo te vengo a decir que tú no debes menospreciar la semilla ni ignorar el sembrar. Tal vez Dios te ha dado un talento, un don, y tú lo has menospreciado. Tal vez Dios te ha dado un ministerio y tú lo has menospreciado. Porque dices, tal vez es algo pequeño. Tal vez es algo pequeño comparado con otros. ¿Por qué te tienes que comparar con otros? Si la semilla que Dios te ha dado tiene un ADN tan poderoso para producir un árbol gigantesco, que ese árbol gigantesco produzca fruto. Y que ese fruto, ¿qué pasa cuando usted toma un fruto y lo abre? Se da cuenta que en ese fruto hay varias, ¿qué? Semillas. Es decir, que de esa semilla puede producir un árbol gigantesco, puede producir un fruto, y ese fruto puede producir miles de semillas. Mis queridos hermanos, siervos de Dios, iglesia, amor y misericordia, apóstoles, pastores de OPAU, apóstoles de OPAU, asociaciones de pastores, no menospreciemos lo que Dios nos ha dado, porque lo que Dios nos ha dado tiene un ADN tan poderoso para sacudir a Bogotá y Colombia para la gloria de Cristo el Señor. No lo menosprecies. Pero lo segundo, no ignores el sembrar. Mira, hay una diferencia entre dar y sembrar. La Biblia dice, dad y se os dará. No vengo a hablar en contra del dar. Pero la diferencia entre el dar y el sembrar es tener una intencionalidad de recoger un fruto. Cuando tú siembras algo en todas las áreas de la vida, cuando siembras algo en tus hijos, cuando siembras recursos para el reino de Dios, cuando siembras trabajo esforzado en la obra, en la asignación que Dios te ha dado, debes tener en cuenta la diferencia entre el dar y el sembrar. No ignores el sembrar. El agricultor puede agarrar las semillas y regarlas por el camino, regarlas y dejarlas ahí. Pero el que quiere recoger y recibir restitución debe tener una intencionalidad de que es un sembrador, que sembró una semilla. Es importante dar, y la Biblia nos habla de dar, pero también es muy importante tener esa intencionalidad de sembrar. Eso es lo que dice la palabra de Dios, o nos muestra un ejemplo muy importante en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos 26 en adelante. Marcos capítulo 4, versículos 26 en adelante. Dice la Biblia, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, seguida mete la hoz, porque la siega que ha llegado. Mire, aquí hay dos elementos importantes. Les he dicho que no menospreciemos la semilla, porque la semilla tiene un ADN poderoso. Y les he dicho que no ignoremos el sembrar, que tengamos la intencionalidad del sembrador. El sembrador tiene una intencionalidad de recoger un fruto. Y el texto nos muestra que hay una responsabilidad que tiene el sembrador y hay una responsabilidad que Dios tiene o que Dios por su misericordia hace. Es decir, ¿quién siembra la semilla?
el sembrador. Indudablemente, hay una intencionalidad de sembrar. Él ara, él riega, él siembra, él cuida. Pero dice el texto que va y se duerme y se levanta. Se duerme y se levanta. Y esa semilla empieza a crecer. ¿Quién da ese crecimiento a esa semilla? Dios. Qué poderoso. Y en esencia, el agricultor tiene que tener fe. Tanto el agricultor más sencillo como el agricultor más tecnificado tiene que tener fe. Mire, esto me recuerda, yo lo enseñaba la otra vez. ¿Cuántos de los que están aquí, eso es hace mucho, estaban en primaria y les hicieron el ejemplo del vasito con agua, algodón y un frijolito? ¿Cuántos? Ah, ustedes son de los míos, ¿cierto? Y entonces yo estaba en segundo de primaria, no me pregunte cuándo, eso fue hace mucho. Estaba el ejército del reino de en la Nueva Granada funcionando aquí en Colombia. Y entonces imagínense que la profesora nos dijo, mañana traigan un vaso, un pedazo de algodón y un frijolito. Y entonces agarraron el vaso, le echaron agua al vaso, le pusieron un algodón y un frijolito. Y entonces la profesora dijo, y de ahí va a germinar una planta. Y el niño dice, ¿verdad? Y el niño empieza, ¿será que sí? Y entonces a mí me dieron el granito, me lo llevé para la casa y le preguntaba a mi mamá y le decía, mamá, ¿verdad que ese granito va a germinar? Y mi mamá me decía, sí. ¿Qué me tocaba tener a mí? Fe y paciencia, dijo el pastor Diego. Y entonces imagínense que dejamos el vasito al pie de una ventana para que el sol le diera. Y entonces yo todos los días salía del colegio y ¿saben qué era lo primero que hacía? Ir a ver al granito. Y entonces con el paso de los días empecé a ver que el granito le salió una patica. Y después esa patica empezó a crecer hasta que hizo una plantica y de esa plantica salió una hojita. Después no les cuento más porque le cayó una bacteria y la bañó, pero eso fue en mi caso, no sé en el suyo. No la supe cuidar, dijo el hermano Rátiva. Lo que le quiero decir es que desde el agricultor más tecnificado hasta el niño más sencillo en el colegio como yo en ese momento, teníamos que tener fe para que esa semilla creciera. Pero nuestra responsabilidad era sembrarla, así como hace el agricultor. ¿Qué hace el agricultor? La ara, la siembra, ¿cierto? La riega, la cuida. Pero de ahí para allá que el crecimiento le corresponde a qué? A Dios. Como estamos en un tiempo de restitución, quiero decirte que debemos actuar como el agricultor, con una responsabilidad, con una intencionalidad que en esencia se resume en sembrar, regar, abonar, cuidar y también recoger. Cuando dice el texto que pasa la hoz no la pasa Dios, ¿quién la pasa? El agricultor. El agricultor. Tremendo eso. Por eso te digo, no menosprecies la semilla, ni ignores el qué, el sembrar, porque este es un tiempo de restitución. Lo segundo que te quiero decir es que el arrepentimiento, diga conmigo, arrepentimiento, provoca la restitución. El arrepentimiento provoca la restitución y provoca que Dios restituya, dice el texto, los años que comió la plaga. Mira, hay plagas que han comido por años. Tremendo eso. Y Dios me mostró algo. Mire, la Biblia fue escrita en un contexto agrícola, culturalmente agrícola. Y por eso los conceptos agrícolas nos ilustran mucho las verdades espirituales. Aquí vemos plagas, mira. Hay plagas que afectan el antes de la cosecha o el antes del cultivo. Hay plagas
que afectan el durante del cultivo. Y hay plagas que afectan el después del cultivo. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Mira, en el antes, y esto se aplica para el ministerio, para la familia, para la empresa. El antes, hay plagas del antes que afectan la calidad del suelo. Es decir, que cuando hay un suelo débil, defectuoso, pues la semilla o no germina o germina débil, por consiguiente produce una planta débil y por consiguiente unos frutos débiles. Hay plagas en el antes que afectan la calidad del suelo, afectan la calidad de las semillas. Por ejemplo, hay roedores que se comen las semillas. Afecta la calidad de los nutrientes en el antes, en el antes. Y si no crece, si crece la planta, a pesar de eso, crece malograda, crece débil. Pero también hay plagas en el durante. Mira, hay plagas que dañan los brotes, plagas que dañan las hojas, plagas que dañan las raíces, plagas que transmiten enfermedades. Pero también hay plagas después del fruto, que contaminan el fruto, que hacen pérdida a las reservas del fruto, que son afectadas. Por ejemplo, un roedor se puede comer el fruto o no. Se almacena el fruto y cuando uno se da cuenta, un gorgojo, por ejemplo, ¿qué pasa con ese fruto? Hay gente que ha sembrado, se ha esforzado y llega el momento de la cosecha y es como si no hubiera pasado nada. Hay gente que le ha pasado eso. A mí me ha pasado eso. Y es como si no hubiera pasado nada, pero sumado al desgaste, sumado a la vida, sumado a los recursos que se le han imprimido a esto. Y yo te quiero decir con temor y temblor y humildad de corazón, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y entonces la palabra de Dios nos muestra que el arrepentimiento provoca la restitución. ¿Qué hizo que Dios restituyera? Y me llama muy poderosamente la atención. Y me bendice cuando la Biblia dice, y os restituiré los años. ¿Cuántos años ha habido plaga? Que ha impedido el crecimiento, que ha malogrado el crecimiento, que ha estancado el crecimiento. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice hoy en el nombre de Jesús, porque Joel no solo habló al pasado, le habló a nuestro presente y le hablará a nuestro futuro, que cuando nos arrepentimos de todo corazón, Dios restituye los años que comió la plaga, en el antes, en el durante y en el después de la cosecha. Y si yo estuviera sentado, estaría dándole un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Eso es lo que dice Joel capítulo 12. Yo tengo acá la nueva versión de las Américas. Se lo voy a leer en esta versión. Y usted me ayuda. Joel capítulo 12 en adelante dice, devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella, son la paga. Que mis amantes pero estoy aquí en Joel. Me equivoqué en un libro. Joel en Amós, en Oseas, perdón. Joel capítulo 2, versículo 17 dice la Biblia. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes y ministros del Señor. No, estoy en Joel 2, tranquilo, ya, no, sí la embarré, pero tampoco. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes y ministros del Señor y digan, Joel 2:17, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Y dice el versículo 18, entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá a su pueblo, yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor y subirá su fetidores porque ha hecho cosas terribles.
Dice la palabra, no temas, oh tierra, regocíjate y alégrate porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman bestias del campo porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera, la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado lluvia temprana para su vindicación y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Y las eras se llenarán de grano y las tinajas se rebosarán de vino nuevo y aceite virgen. Entonces, dice este texto acá, los compensaré. La Reina Valera dice, os restituiré por años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo, y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo, el Señor su Dios, no hay otro. Nunca jamás será avergonzado pueblo. Amén. Pero desde el versículo 12 habla acerca, dice el versículo 12, dice acá, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto, lamento. Versículo 13, rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade? Me gusta, es muy bonita esta expresión de humildad. ¿Quién sabe si se reconsidere y se apiade? Y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de libación. Dice la Biblia en el versículo 15, toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Enfoque. Entre el pórtico y ahí, pues lo que acabé de leer. Pero en esencia, Joel hace un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Mira, hermano, que nos tenemos que arrepentir. Había un predicador hace siglos, hace unos siglos, que decía que los arrepentidores se tienen que arrepentir. Decía el salmista David, líbrame. ¿De qué? De lo que me es que oculto. Porque el verdadero arrepentimiento en el pueblo, ¿sabe qué provoca? Provoca la mano poderosa de nuestro Dios, trayendo ¿qué? Restitución. Trayendo restitución. El arrepentimiento, pueblo hermoso, de cada uno de nosotros, de todo lo que no honra a Dios, de todo desenfoque que no honra a Dios, de todo orgullo, tal vez orgullo espiritual en nosotros mismos, pero un verdadero arrepentimiento donde todos nosotros volvamos nuestros ojos al Señor, provocará una poderosa restitución sobre este pueblo en el nombre de Jesús. Yo sé que estamos pasando tiempos complejos como país. Estamos viviendo una oscuridad tremenda. Vemos algo que no veíamos hace años. Vemos chamanes, brujos, paleros, santeros en las calles, en las plazas, en los sitios de gobierno, invocando maldición al pueblo. Pero más poderoso es el Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Y si hay una iglesia que nos arrepentimos de todo corazón, que también nos arrepentimos por nuestro pueblo, por nuestro país, por esta nación que ha permitido que brujos, hechiceros, agoreros, paleros, santeros maldigan la nación. Pero yo creo firmemente que un profundo arrepentimiento de cada uno de nosotros provocará restitución en este país para la gloria de Dios y en la iglesia de Cristo para la gloria de Dios. Tercero, del tiempo de restitución.
Dios reprenderá a Satanás y le ordenará que restituya multiplicado todo lo que mató, todo lo que robó y todo lo que destruyó para la gloria de Dios. Mira, eso es lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10, un texto tan conocido. Habla de la obra de Satanás, habla de la naturaleza de Satanás y lo llama como el ladrón, dice la Biblia. El ladrón no viene sino para qué? Para hurtar, matar y qué? Y destruir. Habla de la naturaleza de Satanás. ¿Cuántos hemos visto esos casos tan tristes y grotescos que hemos vivido en los últimos años? Por ejemplo, que llega un hombre y tiene problemas intrafamiliares con su esposa, su compañera sentimental, y tienen unos hijos. Y entonces el hombre asesina a la mujer. Han habido varios casos en Colombia que han sido muy tristes. Asesina a su esposa. Pero una vez asesina a su esposa, ¿qué hace? Se quita ¿qué? La vida. Esa es la física obra de Satanás, que vino para matar, robar y destruir. Mire, mató a 2 personas, los mata. Destruye una familia y le roba un padre a unos niños. Usted imagínese unos niños que crezcan sabiendo que su papá mató a su mamá y que se suicidó después de matar a su mamá. Es la física obra de Satanás. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque Satanás, escúcheme esto, hay otros textos que lo llaman como padre de mentira, hay otros textos que lo hablan como adversario de nuestras almas, otros textos que lo hablan como engañador. No quiere otra cosa diferente sobre Colombia, no quiere otra cosa diferente sobre Bogotá, no quiere otra cosa diferente sobre la iglesia, no quiere otra cosa diferente sobre su familia y sobre su vida que matar, robar y destruir. Pero más poderoso es Cristo el Señor, que lo destruyó, que lo despojó, que lo avergonzó y lo dejó sin poder. Pero para eso tenemos al Señor nuestro Dios. La palabra nos muestra que Dios el Padre es el juez justo del universo. Lo vemos en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Pero también en Juan capítulo 2, versículo 1 habla que Jesucristo es nuestro abogado. Y aquí quiero dar un ejemplo judicial. Cuando a usted alguien lo roba, dejémoslo en roba, usted presenta una demanda ante un juez, ¿cierto? Bueno, nuestro sistema judicial es un poco ineficiente, pero el sistema nos enseña que usted presenta una demanda, ¿cierto? Para eso busca un qué. Dice la palabra que Cristo es nuestro qué. Abogado. Pero cuando usted en un tribunal humano presenta una demanda, usted presenta una demanda si le han robado algo para que le restituyan lo robado, ¿cierto? Pero solo pide que le restituyan lo robado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, aquí hay un abogado que me ayude porque usted pide además de eso algo que se llama lucro cesante y daño emergente. Es decir, lo que dejó de percibir, no sé si es un carro, por ejemplo, y es un carro que genera producido. Lucro cesante, daño emergente, pero también pide intereses, intereses de mora. De eso se trata la restitución. Y en el nombre poderoso de Jesús, por la palabra de Dios, creemos que tenemos nuestro abogado para pedirle al Señor con humildad y sencillez de corazón, Señor, todo lo que Satanás nos ha robado, nos ha matado y nos ha destruido, lo devuelve multiplicado en el nombre de Jesús sobre la iglesia de Colombia. Satanás ha robado ministerio, ha robado vida, ha robado salud, ha robado familia, ha matado procesos en nosotros. Muchas veces porque le hemos dado derecho, pero mentiroso el diablo porque hoy está siendo denunciado en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que dice
El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Vamos a la Biblia en el libro de Colosenses. Busquemos Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Si me ayudas a ponerlo acá, por favor. Dice la Biblia, anulando el acta de los que había en contra de nosotros y clavándola, bueno, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, versículo 15. Y dice la Biblia, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Es la obra de Cristo nuestro abogado. En la cruz del Calvario, que clavó todo argumento que había en nuestra contra. Volvemos al ejemplo del juzgado. Cuando usted presenta una demanda contra alguien, la otra persona se queda quieta, se queda callada, acepta todo. ¿Sí o no? ¿Qué hace? Presenta qué? Contraargumentos. ¿Usted cree que Satanás no levanta argumentos contra nosotros? Pero mire lo que dice la palabra. Dice, anulando el acta de los decretos. ¿Y es clavada dónde? En la cruz. Y eso es lo que nosotros debemos decir en la oración. Señor, ha sido anulada el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria. Clavándola en la cruz, pero el texto continúa diciendo que Cristo, por su obra poderosa, dice que los exhibió. Pero no solo los exhibió, sino que más hizo. ¿Qué más hizo? Los despojó. ¿Qué es despojar? Aquí que estas luces hacen arte calor. Me sirve para el ejemplo. Despojar es esto, vea. Quita lo que tiene. Dice, lo despojó. Y hoy en nombre de Jesús creemos que todo lo que nos ha robado es despojado por la obra de Cristo y es restituido en el nombre poderoso de Jesús. Y por último, para terminar, acerca de la restitución, quiero decir lo último es, utilicemos la fe, la oración, la guerra y la adoración para que la semilla dé fruto. Yo les inicié diciendo que el agricultor, ¿qué hace? El agricultor ara, ¿qué más? Siembra, ¿qué más? Riega, ¿qué más? Abona, ¿qué más? Cuida y recoge, ¿cierto? Bueno, eso del mundo espiritual, ¿qué significa? Es que nosotros creamos, tengamos fe, oremos, ejerzamos la guerra espiritual. ¿Usted cree que Satanás, todo el campo que ha recogido en Colombia, porque muchos de nuestros dirigentes le han entregado autoridad en Colombia, lo va a entregar así nomás? ¿Nuestro cantar en qué? En la guerra y en la adoración. Esto me recuerda el texto de la parábola del sembrador. Dice la Biblia en la parábola del sembrador que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 60, ¿y a qué más? Y al 100 por uno. Estaba leyendo en estos días, estoy leyendo el Génesis, y dice la Biblia que en un texto específico me llamaba la atención, que Dios bendijo a Isaac y le permitió que su siembra fructificara al 100 por uno. ¿De qué depende que la semilla dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno para que haga la restitución? Pues depende de nuestro nivel de fe, de oración, de guerra y de adoración delante del Señor. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, hermano, con toda honestidad de corazón le pregunto,
¿Qué de nosotros puede descrestar a Dios? ¿Nuestro servicio? ¿Nuestra profundidad bíblica? ¿Nuestro fruto? ¿Qué puede descrestar a Dios? ¿Nuestras palabras? ¿Nuestra excelente adoración? Pues la Biblia sí muestra algo que descresta a Dios. Un hombre y una mujer que cree con todo su corazón que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, nosotros somos un pueblo que somos muy buenos para decir con nuestra boca, confiamos en, pero no somos tan buenos para realmente confiar y creer en Dios. Debemos pasar como pueblo, y yo soy el primero, en ser personas que decimos que confiamos y creemos en Dios, a personas que realmente confiamos y creemos en Dios. El nivel de oración, dice Efesios capítulo 6, versículo 18 y en adelante, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero también Efesios capítulo 6, versículo 12, hablando de la guerra espiritual, no tenemos lucha contra personas, contra sangre, contra carne, contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos las armas que Dios nos dio su palabra, nos dio su nombre, que es sobre todo nombre. Nos dio la sangre de Cristo, ha dado autoridad sobre nosotros. Pero también la adoración, que es demostración de confianza, de entrega, de reconocimiento. En el nombre de Jesús creemos que trae restitución sobre este pueblo en el nombre de Jesús. Conclusión, no menosprecies la semilla. El arrepentimiento trae restitución. Pidámosle a Dios que le ordene a Satanás que devuelva multiplicado lo que ha robado y actuemos en fe, en oración, en guerra y adoración para que veamos la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. Pongámonos en pie y vamos a darle las gracias a Dios. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús, no sé si el pastor Jonathan me puede acompañar. Padre bueno, te damos las gracias. Levanta tus manos al cielo y lo adoramos. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Gracias, Espíritu de Dios, te adoramos. Oremos por unos minutos. Cierre sus ojos. Adorar el nombre del Señor en esta noche. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Te honramos, te bendecimos, te agradecemos. Toda la gloria es solo para ti, Señor. Toda la gloria es solo para ti, Señor. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Yo quiero levantar mis manos. Quiero levantar. Por sí, toda mi vida. Esa cantidad de amor ahora te ofrecemos. Padre sola a ti te ofrezco purifica mi corazón. Y me reposo en tu presencia. Sin oh de Dios. Gloria.
Talan. Rey, sí, leco, toda la gloria. No, nada. Oh, oh, gloria a Cristo. Levanta tus faldas al cielo. Padre bueno, tú has puesto una semilla sobre la iglesia a misericordia. Has puesto una semilla sobre el apóstol Rodrigo, sobre la pastora Araceli, Señor, sobre la familia pastoral, sobre este pueblo. Has puesto una semilla poderosa en Opau, en cada asociación de pastores, en Suban, en Gativá, Jontibón, Quele, Dibosa, Ciudad Bolívar, oh Dios, San Cristóbal, Antonio Nariño, Tucuelito, Puente Aranda, Usaquén. Y no sé si se me escapa alguien más de la asociación. Padre, hoy te damos gracias por esa semilla, porque sabemos que tiene poderoso. Y no es casualidad que nos haya reunido en este aniversario, Señor. Padre, creemos que esa semilla en amor y misericordia en el pastorado también produce un fruto poderoso. Y tú restituirás en este tiempo lo que nosotros hemos encontrado de la pandemia hasta acá. Cuando muchos pastores murieron, iglesias fueron cerradas, membresías fueron afectadas, economía fue afectada. Pero también sobre amor y misericordia en este aniversario 12 y que se proyecta los siguientes aniversarios hasta que tú vengas. Yo pido en el nombre de Jesús restitución sobrenatural sobre tu pueblo. Padre, un manto del temor sobre nosotros, un manto de arrepentimiento en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que tú restituyas los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.